Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Leo para ustedes la poderosa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y me entregó y se entregó a sí mismo por mí. Gracias Dios por esta bendita palabra y háblanos a través de ella. Gálatas 2:20 resume el centro del Evangelio según el apóstol Pablo. Explica la identidad del creyente, la unión espiritual con Jesús y también el fin de la salvación por obras o méritos propios. Hay varios asuntos que se tratan en este versículo. Una de las cosas con que comienza el apóstol Pablo es: con Cristo estoy juntamente crucificado. El viejo estilo de vida, el ego y el pecado quedaron clavados en la cruz. La vieja naturaleza perdió su dominio. Eso es lo que quiere decir estoy juntamente crucificado. Significa que al aceptar el sacrificio de Jesús, nuestra antigua naturaleza pecaminosa, es decir, el viejo hombre, muere simbólicamente en la cruz con él. El pasado, las culpas y la necesidad de buscar la aprobación de Dios a través de méritos propios quedan enterrados. Qué tremendo es la profundidad de esta palabra del día de hoy, porque el reconocer con Cristo estoy juntamente crucificado es reconocer que teníamos una vieja naturaleza la cual ya no puede dominar a esta nueva naturaleza. Muchos dirán, pero esta persona estaba en Cristo. No. Quiere decir entonces que nunca estuvo, porque la palabra del Señor enseña afirmando que Él tiene los que son suyos en sus manos y que nadie se los arrebata. Una persona podrá dar vueltas, ir, venir, pero estará en Cristo. Pero cuando una persona definitivamente se aparta, se va, da la espalda a Cristo, muere sin Cristo, nunca estuvo en las manos de Cristo. Porque aquí queda aclarado de que el viejo hombre muere simbólicamente en la cruz con él. El pasado y las culpas y toda esa vida es una lucha diaria, sí, pero nos lleva a estar unidos con Él, no a querer estar lejos de Él. Nuestra naturaleza de hijos de Dios nos hace rendirnos por encima de lo que pensemos, por encima de lo que sintamos, por encima de lo que querramos. Él nos vence. El amor que Él nos ha brindado nos doblega y nos hace ir en pos de Él. Así que el apóstol Pablo lo escribió para recordarle a los creyentes que la salvación y la santidad no se alcanzan cumpliendo reglas o leyes religiosas por esfuerzo propio, sino por medio de la fe y la unión espiritual con Jesucristo. Así que vamos paso a paso mirando este tema de este versículo, uno de los más importantes del Nuevo Testamento, porque resume la esencia de la identidad cristiana y la vida guiada pero por la gracia del Señor. Así que cuando dice y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, esto no borra nuestra personalidad, sino nuestro egoísmo y nuestro egocentrismo. El creyente cede el control de su vida, ya no se gobierna bajo sus propios deseos, sino que permite que la mente, el amor y el carácter de Jesús dirijan sus decisiones diarias. El creyente no desaparece como persona,
pero sí deja de ser el centro de su propio universo. Porque el ser humano crea sus propios universos donde él es el centro y todo gira en su universo alrededor de él. Aún los que se victimizan para precisamente ser ellos el centro de su universo y que todo a su alrededor gire alrededor de ellos. Por el contrario, cuando dice ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, Cristo toma el control y dirige la nueva vida. Ya no es que se trate de nosotros, ahora se trata de Él. Se trata de la nueva vida que estamos viviendo en Él, caminando en Él. Así que continúa diciendo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la carne se refiere a nuestra realidad biológica actual. Seguimos en un cuerpo humano. Hay muchos que quisieran o pretenden explicar como si ya fueran ángeles o estuvieran ya en el cielo. No, amado hermano, en la carne. Es nuestro cuerpo todavía allí. Está en esa guerra que decía Pablo, lo que quiero hacer, eso no lo hago, sino lo que no quiero, eso es lo que hago. Esa es la lucha entre la carne y el espíritu, porque todavía seguimos en un cuerpo de carne, un cuerpo humano. Sin embargo, el motor de esta vida terrenal ya no es el temor, ni tampoco la autosuficiencia, con la cual muchos de nosotros tuvimos que batallar, sino la plena confianza diaria, es decir, la fe en el poder y la guía de Jesús. Ahora, nuestra esperanza ya no está puesta en nosotros. Nuestra esperanza está puesta en el más grande, el unigénito Hijo del Señor. La vida diaria en el cuerpo físico se sostiene precisamente confiando en Jesús, no cumpliendo ni reglas religiosas ni cosas estipuladas por hombre. Y todas estas son establecidas para ganarse el favor divino, el favor de Dios. Por eso es que establece Pablo, dice, ya no vivo yo, sino lo que vivo es en la fe. En la fe. No se trata de mí, no se trata de que lo que yo hago para poder alcanzar el reino de los cielos. No se trata de que el mundo gire alrededor de mi existencia. Ahora es Cristo el centro. Ahora es Él, en Él y por Él, para Él. Todo lo hacemos para la gloria de su santo nombre. Hay gente que no ha muerto a esto. Hay gente que no entiende estos principios y sigue militando como cuando no había conocido a Cristo. Así que para ellos será mucho más importante lo que la carne quiere, lo que la carne pide, lo que la carne anhela. Lo colocarán siempre en primer lugar, antes que Cristo. Ahora, este versículo termina o cierra cuando dice que el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Wow. El motor de esta nueva vida es la gratitud por el amor personal y real de Jesús en la cruz. Es la gratitud, porque no tenemos cómo pagar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y eso es algo que el mundo día con día, hora con hora, minuto con minuto, quiere que el ser humano lo olvide. Y pues, por supuesto, lo olvidarán aquellos que no tienen gratitud en su corazón. Lo olvidarán aquellos para los cuales el mundo todavía está dentro de ellos. Lo olvidarán aquellos que nunca amaron a Jesús de la manera que debieron amarlo. Pero cuando yo tengo claro esta realidad, me amó y se entregó a sí mismo por mí, sé que el motor de esta nueva vida es Jesús. Y estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho por mí. Así que Pablo nos recuerda
el motivo de todo, un amor profundamente personal. Cristo no murió solo por una masa abstracta de personas, por un número, por un porcentaje, por una estadística de gente, para llevar buenos resultados al Padre, no, sino por cada individuo, porque para Él cada individuo es independiente y personal. Y Él te ama en lo que eres, Él te ama en tu persona, Él te ama como un hijo amado. No como la multitud. La obediencia del cristiano, ¿sabe de dónde nace? Nace de la gratitud hacia ese amor sacrificial, ese amor que yo sé que no merezco, ese amor que lo llevó a Él a hacer ese sacrificio por el cual Él no merecía todo ese dolor, pero lo pasó por mí, por evitar que yo perdiera la entrada a la vida eterna, por evitar que yo pasara por todo ese dolor. Él prefirió vivirlo por mí. Es un amor sacrificial, no tengo manera de pagar eso. Pero quizás a muchos cualquier cosa que hoy hacen por el Señor les parece demasiado grande, demasiado exigente, demasiado pesado. ¿Pero saben por qué? Porque no hay gratitud. Así que, sí, amado hermanos, la obediencia del cristiano nace de la gratitud hacia ese amor sacrificial, no del miedo al castigo. Así que este versículo nos enseña que la vida cristiana no se trata de forzarse al máximo solamente para imitar a Jesús, sino de rendirse para que Jesús viva su vida a través de nosotros. Que pueda usar mis manos, que pueda usar mis pies, mis ojos, mi boca. Que yo sea un instrumento, un vaso en el mundo en el cual Jesús puede habitar, puede usar. No solamente imitar, porque cualquier persona puede imitar, pero no ser. Pero cuando tú te rindes, Jesús llega a ser en ti. Así que el Señor en esta mañana nos está hablando de una manera demasiado directa, demasiado personal. Pablo escribió esta carta para corregir a los gálatas, quienes intentaban volver a la ley de Moisés y a la circuncisión para ser aceptados por Dios. O sea, ellos todavía no habían muerto a su ego. Ellos creían que se trataba de ellos. No, amados hermanos, el evangelio es negación, es rendirse. Hay gente que ama como ellos son, hay gente que ama cómo se visten, cómo hablan, cómo se comportan, cómo actúan. Y no han muerto a esto. Se deleitan en eso. Pero cuando lo hacen, muchas veces, esas maneras se contradicen con lo que es un hijo de Dios porque no tienen nada en común. Y tenemos que aceptarlo, que hay cosas que tenemos que dejar, que no podemos seguir practicando de nuestra vieja vida porque no son agradables al Señor, no reflejan a Cristo en nosotros. Y no se cumple esa palabra cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. No se aplica. Porque yo quiero seguir viviendo, quiero seguir siendo, entonces Cristo no puede crecer en mí. Cristo no puede gobernar en mí. Así que este texto aclara que la justicia no viene por el esfuerzo humano o la religión, sino por la obra completa de Cristo. Nosotros estamos completos en Cristo. Solamente en Cristo, solamente en Él. No se trata de que a través de esta religión X y Y, entonces sí, es que podemos alcanzar. No, Cristo se bastó solo como Hijo de Dios para darnos esa salvación tan grande, de la cual muchos pisotean, se burlan, no han abrazado esa salvación. Y lo más tremendo, que es lo único que le quedará al hombre al final del tiempo, porque lo más seguro del hombre es la muerte. Así que, querramos o no, tendremos un día que partir de esta tierra
Y el asunto no es tanto que partamos, sino cómo partimos, hacia dónde vamos. Por eso es que muchos, aunque militaron en el Evangelio, no son de Cristo, porque no abrazaron esa salvación, no la cuidaron. Es una salvación demasiado grande. Pablo dijo: cuidad vuestra salvación con temor y con temblor. Porque Él es la puerta, Él es el camino, no hay otro camino, no hay otro atajo, no hay otro sendero, solamente en Cristo, solamente en Él. Así que, qué tremenda esta palabra en el día de hoy, porque nos aclara varias cosas, pero todas llevan al mismo punto, al Hijo de Dios. Nos aclara nuestra identidad como hijos de Dios, como creyentes, pero también nuestra unión espiritual con Jesús. Hay gente que no tiene una relación con Jesús, no habla con Él, no intima con Él, no tiene esa relación íntima y personal con Jesús. Y todavía sigue pensando que por lo que ellos hacen es por lo que obtienen la salvación que solamente Cristo nos pudo dar y para la cual Cristo es suficiente.